Hola amigos de nuestro podcast Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Hoy vamos a dar un vistazo rápido en uno de esos episodios de 5 minutos a los datos que se contienen en la consulta pública que acaba de publicar la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones de España y que describen lo que en la jerga se llaman zonas blancas y zonas grises. Zonas blancas son lugares, territorios en los que no hay previsto cobertura de Internet fija en los próximos 3 años, y zonas grises son los territorios en los que no está previsto que haya una cobertura de una velocidad nominal mayor que 30 megas. Esa consulta pública, esa información nos permite responder de manera bastante precisa, de hecho sorprendentemente precisa, a la pregunta que tantas veces nos hemos hecho. ¿Cuántas unidades inmobiliarias, cuántos hogares hay en España todavía sin cobertura de fibra? Y la respuesta es esta: 2.475.666, según los datos que se contienen en esa información. Y todos esos inmuebles se distribuyen en 339.350 zonas disjuntas. Junto con la consulta pública se publica un mapa muy interesante que nos permite hacer zoom y averiguar cómo son y dónde están esas zonas sin cobertura, esas zonas blancas. Y si dais un vistazo veréis que se trata o bien de zonas extremadamente rurales, muy rurales, y ahora vamos a ahondar sobre ello, o bien zonas colindantes con, con ciudades o pueblos de una densidad de población muy baja. Pero, ¿dónde están y cómo se distribuyen, ¿no? estas unidades inmobiliarias, estos inmuebles? Bueno, como tratar con 339.350 zonas de golpe, pues es un poco complicado, hemos hecho una pequeña clasificación, ¿no? Veamos cómo, ordenándolas de mayor a menor, podemos resolver el problema. Bueno, encontramos un primer 10% de las unidades inmobiliarias que están distribuidas en solo 131 zonas y que suman aproximadamente el primer 10%, ¿no?, de ese total de unidades de las que estábamos hablando, que se ubican en zonas de más de 1.000 unidades inmobiliarias. ¿Vale? En principio esas son buenas zonas, ¿no?, para hacer un desarrollo. De hecho, la más grande de la lista es La Escala, en Girona, que incluye 11.000 unidades inmobiliarias. Así que de esas 131 zonas probablemente cada una tenga una historia especialmente desgraciada acerca de por qué todavía no tiene cobertura de Internet de banda ancha. Si avanzamos un poco más y cogemos el siguiente paquete y ya subimos hasta un total del 40% del total de unidades inmobiliarias, estaríamos hablando de añadir 2.538 zonas, y tendríamos un grupo que va desde 1.000 unidades inmobiliarias hasta 140. Estos proyectos son en principio factibles, aunque evidentemente la parte de 140 pues ya es muy pequeña, pero sí estamos encontrando que en la actualidad, y por supuesto más después de la adjudicación de los PEVA del año pasado, pues se están cubriendo zonas de ese tamaño, insisto, sobre los 140 hogares. Así que probablemente estas zonas también incluyen algún tipo de problemática específica, tal vez, muy probablemente asociadas, ¿no?, pues con la presencia o no de una transmisión viable a costes razonables, ¿no?, para conectar. Un tercer grupo que podemos identificar, que serían ya proyectos muy pequeños, de entre 140 unidades inmobiliarias y 6, nos llevaría ya hasta el 80% del total, ¿no?, de ese conjunto de 2 millones casi y medio de unidades que están identificadas en esas zonas blancas.
Tendríamos que añadir para eso 46.719 zonas, insisto, disjuntas, ultrarrurales, ¿vale? Y muy probablemente estaríamos ya más allá de la frontera de lo que la industria considera, no diré rentable, porque probablemente la rentabilidad en la zona anterior sea muy dudosa, sino factible, por lo menos con el foco, con los medios, con la tecnología de la que disponemos hasta ahora, o por lo menos de la manera en la que se hacen las cosas. ¿Vale? Y el último grupo que nos colocaría en zonas de 5 unidades inmobiliarias o menos. Y insisto, son unidades inmobiliarias, hay realmente menos viviendas que estarían distribuidas en 289.962 zonas diferentes, ¿no? Y que, bueno, evidentemente, pues están completamente lejos, ¿no?, de poder ser cubiertas o implementadas prácticamente con cualquier criterio. Así que, bueno, pues este es el panorama. Yo creo que es una excelente noticia que no podemos valorar, ¿no? Que precisamente estemos hablando de que prácticamente el 90% de las unidades inmobiliarias de España, hay algo más de 26 millones de unidades inmobiliarias en España según el INE, tengan cobertura de red de más de 100 megas, prácticamente fibra en todos los casos. Y nos encontramos en un entorno en que las zonas que nos quedan por conectar tienen de media 7,92 unidades inmobiliarias. La pregunta que nos tenemos que hacer es, más allá de estos grupos que hemos visto, ¿hay realmente una oportunidad en conectar estos hogares? ¿Hay una oportunidad en la fibra ultrarrural? Bueno, la respuesta sencilla podría ser no, es demasiado difícil, es demasiado caro. Pero hay otros factores que debemos tener en cuenta, ¿no? A largo plazo no hay motivos para no pensar que la penetración en las zonas rurales vaya a llegar hasta, insisto, a largo plazo, hasta los límites en los que estamos ahora en las ciudades. Y estamos hablando de valores muy altos. Y hemos visto recientemente, esta semana, por ejemplo, se anunciaba la transacción de MásMóvil a Onivia, que ha supuesto la transferencia de buena parte de una huella, probablemente no tanto, pero también muy volcada a la ruralidad. Bueno, probablemente exista una oportunidad y probablemente sea una oportunidad que también como sociedad tenemos que pensar mucho en cómo coger y sobre la que experimentar. Pero hay también una visión, si queréis, especial en cómo se distribuyen estas zonas blancas, ¿no?, o grises. Y es la distribución por comunidades autónomas. Hay una sorprendente variabilidad que probablemente esté asociado a muchos factores, y no el menor es la propia ruralidad o la propia estructura de población y de la distribución de los edificios de las comunidades autónomas, en el porcentaje que suponen estas zonas blancas, estas zonas sin cobertura, sin previsión de tenerla en realidad, frente al total de las unidades inmobiliarias de la comunidad autónoma. Y esa variación va desde el 36% de Castilla y León, que es un valor alto, seguido, no diré de cerca, pero seguido por Aragón con un 20%, Galicia con un 17%, frente al 1% de la Comunidad de Madrid, que es el valor menor, pues, de todas las comunidades, digamos, de tamaño, bueno, que no son ciudades autónomas. Castilla-La Mancha, por ejemplo, que es también, al menos en la mente de muchos, ¿no?, pues el paradigma de la ruralidad, pues está en valores que rondan el 6%. Así que claramente hay una dimensión territorial, hay una dimensión de brecha territorial que tiene que ser identificada y atacada también
con estas soluciones ingeniosas, ¿no? De las que hablábamos hace un instante. Y esto es todo, es lo que os quería compartir esta semana. Nos oímos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.